En una tarde calurosa de 1894, un vecindario de Cincinnati se estremeció con una noticia que nadie quería creer. Una niña había desaparecido mientras hacía un recado cotidiano. Little Mary Moorman, de apenas 7 años, salió de su casa con la naturalidad de un día cualquiera y no regresó. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada entre vecinos se transformó pronto en un rumor que mordía el pueblo como una sombra. Horas más tarde, el hallazgo cambió el tono del espanto. El cuerpo de Mary fue encontrado en un terreno baldío, la escena tan brutal que incluso los hombres más curtidos de la policía vacilaron. Heridas, indicios extraños y detalles que no encajaban con una huida inocente encendieron la sospecha. La comunidad, entre sollozos y rabia, exigió respuestas inmediatas. La necesidad de un culpable se volvió urgente, casi primitiva. La investigación, sin embargo, mostró grietas desde el inicio. Testimonios contradictorios, pistas insuficientes y decisiones policiales apresuradas alimentaron la confusión. Algunos vecinos recordaron sombras. Otros juraron que vieron a un hombre extraño merodeando. Nadie pudo reconstruir con certeza la ruta de Mary, ni explicar cómo alguien pudo cometer un acto tan atroz tan cerca de casas que hasta entonces se creían seguras. En el corazón de la tragedia surgieron sospechas que dividieron al pueblo. ¿Un extraño pasajero? ¿Un conocido que aprovechó la confianza? ¿O una cadena de negligencias que permitió que la violencia ocurriera a plena vista? La prisa por cerrar el caso convirtió rumores en pruebas aparentes, y el nombre de un posible culpable comenzó a circular con la rapidez de una sentencia social. Hoy, más de un siglo después, el caso de Mary Moorman sigue siendo un espejo inquietante. Revela cómo el miedo, la urgencia y las fallas investigativas pueden deformar la verdad. Este relato no quiere solo contar lo ocurrido. Busca desenterrar las fisuras que permitieron que una niña desapareciera y quizás muriera sin que la justicia hallara todas sus piezas. Para entender la magnitud del caso de Mary Moorman, es necesario observar el mundo en el que ella vivía. Cincinnati, a finales del siglo XIX, era una ciudad que crecía rápido, mezclando barrios obreros, fábricas ruidosas y calles de tierra donde los niños jugaban sin supervisión constante. Aunque la mayoría de las familias se conocían y confiaban unas en otras, los periódicos locales ya advertían sobre la presencia de extraños, vagabundos y obreros itinerantes que iban y venían sin dejar rastro. Mary pertenecía a una familia trabajadora. Su madre llevaba la casa con disciplina y afecto, mientras su padre pasaba largas jornadas en fábricas de la zona. Era común que la niña, como tantos otros pequeños, fuera enviada a hacer pequeños recados. En 1894 nadie imaginaba peligro en cruzar un par de calles o caminar hasta la tienda cercana. Ese era el tipo de inocencia que definía a la época, una confianza que poco después sería quebrada para siempre. Cuando Mary desapareció, el vecindario entero se volcó a buscarla. Los niños dejaron de jugar, las madres cerraron las puertas con llave y los hombres salieron con faroles y sogas como si persiguieran una sombra real. La policía, limitada por la falta de métodos científicos y presionada por el clamor público, comenzó a reconstruir los últimos pasos de la niña, pero las primeras horas, las más cruciales, se perdieron entre suposiciones y contradicciones. El descubrimiento del cuerpo añadió más preguntas que certezas. La forma en que Mary fue encontrada indicaba algo más que un crimen impulsivo. Había señales de violencia, detalles que sugerían planificación o al menos una secuencia de acciones que no encajaba con la idea de un ataque oportunista. La policía sabía que había más debajo de la superficie, pero el pánico colectivo comenzó a distorsionar cualquier interpretación objetiva. A partir de ese momento, el caso dejó de ser una tragedia local y se transformó en un fenómeno mediático. Periódicos de toda la región cubrieron la historia con titulares alarmistas y las autoridades, temiendo perder credibilidad, aceleraron las conclusiones. En ese torbellino de miedo, presión y expectativas, comenzó la búsqueda de un culpable, y con ella los errores que marcarían este caso para siempre. La mañana del 24 de abril de 1894 comenzó como tantas otras para la familia Moorman. El sol iluminaba las calles polvorientas de Cincinnati mientras los obreros caminaban hacia las fábricas y las madres preparaban el desayuno. Mary, con su vestido sencillo y el cabello recogido con un lazo azul, salió de casa con una moneda en la mano y la instrucción clara de comprar azúcar en la tienda del barrio. Nada indicaba que ese gesto cotidiano se transformaría en una tragedia que aún hoy resuena en los archivos criminales de la ciudad. La tienda no estaba lejos. Había que cruzar 2 calles, rodear una esquina y seguir un sendero que dividía las casas de madera. Varios vecinos la vieron pasar. Sonriente, tranquila, dando pequeños saltos en el camino como solo lo hacen los niños de su edad. Fue vista entrando a la tienda y también saliendo de ella.
Después de eso el rastro se disolvió. Nadie la vio doblar la esquina. Nadie escuchó gritos. Nadie notó nada extraño. Cuando Mary no regresó, su madre pensó primero que se había distraído jugando con algún conocido. Pero los minutos se volvieron horas, y las horas se transformaron en angustia. El padre, avisado en la fábrica, corrió hacia casa y juntos comenzaron a preguntar por el vecindario. En un lugar donde las familias se conocían por nombre y apellido, la ausencia de Mary no tardó en tener el peso de una alarma. La búsqueda se organizó con rapidez. Los vecinos formaron grupos y recorrieron calle por calle, llamando su nombre, revisando patios traseros, cobertizos, callejones y caminos hacia el río. Algunos niños dijeron haber visto a un hombre desconocido rondando la zona días antes. Otros afirmaron que Mary caminaba sola hacia un terreno vacío detrás de las casas. Ningún testimonio coincidía por completo. En esa época la policía carecía de procedimientos modernos. No existían análisis forenses, ni registros detallados de movimientos, ni protocolos para desapariciones infantiles. Aún así, los agentes se unieron a la búsqueda, aunque con el paso de las horas comenzaron a perder la urgencia inicial. Para ellos era probable que la niña hubiera ido demasiado lejos o que estuviera asustada y escondida. Subestimaron lo que estaba por venir. Al caer la tarde, un grupo de hombres llegó a un descampado que servía como vertedero informal del vecindario. Entre montículos de basura, madera vieja y hierba alta, uno de ellos vio algo que lo hizo detenerse. Un trozo de tela blanca. Pensó que podría ser nada, quizá una prenda rota o un trapo olvidado. Pero cuando se acercó, comprendió que era peor. Mucho peor. Lo que encontraron allí fue una escena que ningún ser humano estaba preparado para enfrentar. El cuerpo de Mary yacía entre los matorrales, con señales de violencia que revelaban una brutalidad incomprensible para la edad de la víctima. La posición del cuerpo, la naturaleza de las heridas y la ausencia de huellas claras hicieron que incluso los policías más endurecidos por años de servicio retiraran la mirada. No era un accidente, no era una caída, era un crimen. La noticia se propagó con una velocidad vertiginosa. Las madres corrieron a encerrar a sus hijos en casa. Los hombres hablaron en voz baja, con rabia contenida y temor creciente. El padre de Mary, devastado, tuvo que ser sujetado para evitar que se desplomara. La madre entró en estado de shock, incapaz de comprender cómo un simple recado había terminado en la peor pesadilla imaginable. La policía acordonó el área, aunque de manera rudimentaria. No se preservó la escena de forma adecuada. Varios curiosos acercaron linternas y pisaron los alrededores, borrando posibles huellas. Peor aún, algunos objetos fueron movidos antes de que los agentes pudieran examinarlos. La falta de control en esas primeras horas comprometió para siempre la reconstrucción precisa de los hechos. En medio del caos, surgió la pregunta inevitable. ¿Quién había sido capaz de algo así? Cincinnati era una ciudad con problemas, sí, pero la idea de que un asesino pudiera estar rondando, oculto entre las sombras de un barrio donde todos creían conocerse, elevó el miedo a niveles nunca vistos. La comunidad exigía respuestas y las exigía rápido. Y esa presión por encontrar un culpable marcaría el rumbo del caso desde ese instante. La presión social cayó sobre la policía como una tormenta. Cientos de vecinos exigían que encontraran al responsable de inmediato, y los periódicos alimentaban la indignación con títulos que hablaban de un monstruo suelto. En ese clima de pánico colectivo, los agentes comenzaron a interrogar a todo aquel que pareciera inusual: vendedores ambulantes, obreros de paso, jóvenes que vagaban sin trabajo fijo. Pero la falta de pistas sólidas los hacía avanzar a tientas entre sospechas y rumores. Fue entonces cuando un nombre comenzó a repetirse en las conversaciones del vecindario: Henry Snyder, un joven que vivía cerca y que había sido visto merodeando el área del descampado días antes. Henry era conocido por su conducta errática y su tendencia a aislarse, algo que para muchos bastaba para levantar sospechas. La tragedia necesitaba un rostro, y el pueblo, sin darse cuenta, empezó a construir uno a su medida. La policía lo interrogó, pero las declaraciones de Henry fueron confusas. Afirmó haber visto a Mary pasar cerca de su casa, algo que coincidía con otros testimonios. Sin embargo, no pudo explicar por qué había estado cerca del descampado en repetidas ocasiones. Sus respuestas ambiguas, su nerviosismo y su incapacidad para expresar claramente sus movimientos lo colocaron bajo una luz desfavorable, pero nada de eso constituía una prueba. Mientras los agentes lo interrogaban repetidamente, otros vecinos mencionaron a un segundo hombre que había sido visto rondando la zona. Un trabajador itinerante de unos 30 años, cuya descripción variaba según quien contara la historia. Algunos decían que era alto, otros juraban que era bajo. Unos afirmaban que vestía ropa clara,
otros que llevaba un abrigo negro. La ausencia de precisión alimentaba más el caos que la dirección investigativa. La policía, atrapada entre dos posibles sospechosos y la presión pública, cometió uno de los errores más graves. Descartó casi de inmediato la posibilidad de un crimen cometido por alguien de fuera de la comunidad. Para ellos debía ser alguien conocido, alguien cercano, alguien que el vecindario pudiera señalar con convicción. Esa suposición limitó el espectro de búsqueda y dejó fuera decenas de líneas de investigación potenciales. Mientras tanto, la familia Morman vivía en un estado de dolor insoportable. El padre pasaba horas sentado en silencio mirando la silla vacía donde Mary solía desayunar. La madre, consumida por la pérdida, apenas podía hablar. Amigos y vecinos acudían para ofrecer consuelo, pero las palabras parecían inútiles ante una herida tan profunda. En un intento desesperado por mantener vivo el recuerdo de la niña, la familia colgó su retrato junto a la ventana principal de la casa. Los periódicos aprovecharon la tragedia para vender más ejemplares. Publicaron ilustraciones dramáticas, describieron detalles que la policía ni siquiera había confirmado y repitieron rumores como si fueran hechos. Poco a poco, la figura de Mary fue transformándose en un símbolo, en un recordatorio del peligro que acechaba. Pero esa misma exposición mediática también empezó a moldear la opinión pública de un modo que perjudicaba la investigación. La policía volvió a centrarse en Henry Snyder. Su personalidad retraída y su incapacidad para defenderse verbalmente lo hacían blanco fácil. Algunos agentes aseguraban que su nerviosismo era prueba suficiente de culpabilidad. Sin embargo, otros señalaban que tenía coartadas parciales y que ninguna evidencia lo vinculaba de manera directa con el crimen. La discusión interna dividió al equipo investigador. Ante la falta de pruebas contundentes, los agentes comenzaron a presionar a Henry con interrogatorios más largos y agresivos. Lo sometieron a horas de preguntas repetidas, buscando inconsistencias que pudieran usar en su contra. Pero cada vez que creían tener una contradicción, otro testimonio la desmentía. La investigación parecía una cuerda tensada a punto de romperse, y con cada día que pasaba, la verdad se alejaba más. Al final, la policía dejó a Henry en libertad por falta de pruebas. La comunidad, sin embargo, no quedó satisfecha. Muchos seguían convencidos de su participación, otros aseguraban que el verdadero culpable estaba escondido entre ellos. La desconfianza se extendió como una enfermedad silenciosa. Las familias vigilaban a sus hijos, las puertas comenzaron a cerrarse más temprano, y la sensación de seguridad que antes definía el barrio desapareció por completo. El crimen de Mary había fracturado a la comunidad, y la investigación, en lugar de unir a las personas, había profundizado las sombras sobre todos. Con la liberación de Henry Snyder, la tensión en el vecindario alcanzó su punto más crítico. Las familias exigían resultados, los periódicos acusaban abiertamente a la policía de incompetencia, y en las calles se hablaba de justicia por mano propia. La sensación de vivir entre un posible asesino convirtió cada sombra en una amenaza. En ese ambiente, cualquier paso en falso podía desencadenar un nuevo desastre. La policía decidió revisar de nuevo el descampado donde se encontró el cuerpo de Mary. Era un lugar aislado, cercado por matorrales altos, restos de muebles viejos y montones de basura acumulada por años. Los agentes recorrieron el área con métodos rudimentarios, moviendo objetos con palos y examinando el terreno a simple vista. No había cinta de seguridad ni técnicas para preservar huellas. Cada gesto arruinaba un poco más la escena original. En esa revisión tardía encontraron algo que no habían visto antes. Una huella parcial sobre un tablón de madera, demasiado grande para pertenecer a un niño y demasiado borrosa para identificarla con certeza. Ese hallazgo generó más preguntas que respuestas. Si la huella no era de Henry, ¿de quién era? ¿Y cuánto tiempo llevaba allí? Sin análisis adecuados, la policía solo podía especular. La comunidad, por su parte, ya había elegido a un nuevo sospechoso, un hombre que se hospedaba temporalmente en una pensión cercana. Algunos decían que era un vagabundo, otros que un trabajador en busca de empleo. Su verdadera identidad nunca quedó clara, y lo único que lo convertía en culpable a ojos del pueblo era su condición de forastero. La policía lo interrogó brevemente, pero el hombre desapareció días después, quizá por miedo, quizá porque nunca tuvo relación alguna con el crimen. Mientras tanto, las sospechas continuaban acumulándose sobre personas distintas. Un carnicero que vivía solo, un carretero que siempre trabajaba de noche, un granjero solitario con reputación de violento. Ninguno de ellos tenía pruebas en su contra, pero en un vecindario desesperado, la falta de evidencia no significaba inocencia. La paranoia se volvió parte de la vida cotidiana. Los agentes intentaron reconstruir las últimas horas de Mary, pero el deterioro de la escena del crimen hacía imposible establecer una línea temporal clara.
Los primeros testigos no podían recordar detalles precisos debido al shock. Algunos aseguraron que la habían visto caminando con una bolsa en la mano, otros que llevaba solo la moneda. Incluso la ropa que vestía parecía variar según el recuerdo de cada persona. La memoria colectiva, distorsionada por el miedo, se convertía en un rompecabezas imposible de ensamblar. A pesar de la confusión, una teoría comenzó a ganar fuerza dentro de la policía. El crimen había sido cometido por alguien que conocía la zona. El descampado, aunque cercano a las casas, tenía rincones ocultos donde alguien podía actuar sin ser visto. Era un lugar ideal para alguien que supiera dónde esconderse y cuál era el momento exacto en que las calles se vaciaban. Esta idea sugería una planificación mínima, pero suficiente para que la acción pasara desapercibida. La familia Mormon seguía hundida en su dolor. El padre, incapaz de soportar la presión de los interrogatorios y las preguntas del vecindario, comenzó a aislarse. La madre, consumida por la pérdida, apenas podía levantarse de la cama. Los funerales se llevaron a cabo en silencio, con la presencia del barrio entero, pero en un ambiente cargado de miedo y desconfianza. El pequeño ataúd blanco avanzó por la calle como un recordatorio del fracaso de todos. Con el paso de las semanas, la policía comenzó a perder impulso. Sin pruebas nuevas y con la presión sobre Henry debilitándose, el caso empezó a enfriarse. Los agentes continuaron interrogando a vecinos, pero ya no con la energía inicial. La falta de resultados concretos afectó la moral del equipo, y el expediente, antes prioritario, empezó a acumular polvo en un escritorio. La comunidad, sin embargo, no olvidó. Para muchos, la sensación de peligro nunca desapareció del todo. Los niños dejaron de caminar solos. Las puertas se cerraban antes del anochecer y cualquier desconocido era observado con sospecha. El crimen de Mary Mormon no solo reveló la brutalidad de un acto aislado, sino también las grietas en un sistema policial incapaz de proteger a los más vulnerables. En aquella Cincinnati de 1894, la infancia dejó de ser sinónimo de seguridad. Con el paso de los meses, el caso de Mary Mormon comenzó a desvanecerse en los periódicos, pero no en la memoria del vecindario. Las autoridades, conscientes de que la presión pública se debilitaba, redujeron gradualmente los recursos asignados a la investigación. Aquello que había sido una prioridad absoluta pasó a convertirse en un expediente difícil de resolver, una herida abierta que nadie sabía cómo cerrar. El crimen seguía sin tener un culpable claro, y la falta de avances dejó a muchos con la sensación de que la justicia nunca llegaría. Al revisar los archivos años después, los historiadores notarían un patrón inquietante. El caso había sido tratado con una mezcla de precipitación y desorganización. Faltaban documentos, declaraciones completas y registros esenciales. Las notas policiales mostraban inconsistencias en fechas, horarios y testimonios. Algunas hojas parecían haber sido escritas deprisa, como si los agentes priorizaran cumplir con la presión social antes que reconstruir con precisión los hechos. La falta de rigor complicó no solo el presente de la investigación, sino también su revisión futura. Uno de los aspectos más cuestionados por los expertos modernos es la ausencia de un análisis médico detallado del cuerpo de Mary. En 1894, la ciencia forense estaba en sus primeras etapas. Aún así, había métodos básicos que podían haberse aplicado. Pero el informe fue superficial, con descripciones vagas de las heridas y conclusiones demasiado abiertas. Esa falta de claridad permitió que múltiples teorías surgieran con el tiempo, desde un ataque impulsivo hasta una agresión meticulosamente planeada. Con el tiempo, algunos criminólogos comenzaron a sugerir que el crimen pudo haber sido obra de un agresor itinerante. Cincinnati era un punto de tránsito constante entre trabajadores del ferrocarril, comerciantes ambulantes y hombres que buscaban empleo en los muelles. Estas personas entraban y salían de la ciudad sin dejar rastro. La posibilidad de que alguien así hubiera cometido el crimen era alta, pero la policía local, centrada en sospechosos del vecindario, nunca expandió la búsqueda más allá de unas pocas cuadras. Otra teoría apunta a que Mary pudo haber conocido a su agresor. El hecho de que no hubiera señales de lucha significativas sugiere que la niña no sintió peligro inmediato. Esto indicaría una figura familiar o al menos no amenazante a primera vista. Varias personas mencionaron haber visto a Mary conversando con adultos en distintas ocasiones, pero nada de eso fue registrado formalmente. Esa falta de seguimiento dejó un vacío imposible de llenar. Los periódicos, por su parte, contribuyeron a distorsionar la percepción del crimen. Durante meses publicaron especulaciones, historias sensacionalistas y retratos exagerados de sospechosos. Aunque esto atrajo la atención de lectores de toda la región, también introdujo elementos ficticios en la memoria colectiva. Décadas después, distinguir entre hechos y rumores se volvió una tarea compleja incluso para investigadores experimentados. Con el tiempo, los vecinos que presenciaron la tragedia comenzaron a mudarse, en busca de una vida lejos de la sombra del crimen.
Las casas cambiaron de dueño, los niños crecieron y las historias se diluyeron. Pero en ciertos rincones del barrio aún se hablaba en voz baja sobre lo que pasó con Mary, como si su espíritu permaneciera allí, recordándole a todos lo que ocurrió cuando la comunidad bajó la guardia. Las heridas que deja un crimen infantil rara vez cicatrizan por completo. En los años posteriores, el caso empezó a despertar interés académico. Historiadores locales, movidos por la falta de respuestas, revisaron archivos policiales, informes de antiguos periódicos y testimonios indirectos, aunque lograron reconstruir partes de la historia. La ausencia de pruebas concretas impidió llegar a una conclusión definitiva. Cada teoría parecía plausible, pero ninguna podía confirmarse sin dejar cabos sueltos. Para algunos, lo más perturbador no es la identidad del agresor desconocido, sino lo que el caso revela sobre la fragilidad del sistema en esa época. La incapacidad de proteger a una niña en un vecindario supuestamente seguro, la desorganización en la escena del crimen y la presión social que empujó a buscar culpables antes que certezas muestran un panorama inquietante. El asesinato de Mary expuso fisuras profundas en la manera en que la justicia enfrentaba crímenes contra menores. Hoy, más de un siglo después, la historia de Mary Moorman sigue siendo un eco oscuro en los archivos criminales de Estados Unidos. No solo porque nadie fue condenado, sino porque el caso refleja un momento en que la falta de método, la desesperación colectiva y el miedo moldearon un fracaso investigativo. Mary se convirtió en un símbolo de lo que ocurre cuando la verdad se pierde entre el caos y el tiempo. Y aunque su asesino nunca fue encontrado, su historia continúa recordándonos que incluso en épocas pasadas, la negligencia puede ser tan devastadora como el propio crimen. Con el paso de los años, el nombre de Mary Moorman comenzó a desdibujarse entre archivos amarillentos, recortes de periódicos y recuerdos fragmentados. Sin embargo, su historia nunca desapareció por completo. Como ocurre con ciertos crímenes que marcan a una comunidad, el silencio que rodea su caso dice más que cualquier informe policial. Cada calle que ella caminó, cada casa que la vio pasar aquel día de 1894, parece conservar aún una sombra que el tiempo no ha logrado borrar. El expediente oficial, incompleto y desordenado, es hoy una prueba incómoda de cómo un crimen puede quedar atrapado entre la prisa, la confusión y la falta de preparación. Lo que pudo haber sido una investigación meticulosa terminó convertida en un cúmulo de especulaciones, contradicciones y oportunidades perdidas. La ausencia de un culpable no solo dejó un vacío en la familia Moorman, sino también una herida histórica en la ciudad. Las teorías continúan. Un agresor itinerante, un vecino silencioso, un desconocido que aprovechó un instante de descuido. Ninguna certeza, solo posibilidades. Lo más inquietante es que todas son igual de plausibles. Lo único claro es que Mary se convirtió en víctima no solo de quien le arrebató la vida, sino también de un sistema que no supo protegerla ni hacer justicia por ella. Hoy, su caso se estudia como ejemplo de cómo la desesperación puede nublar la razón y cómo la necesidad de encontrar un culpable puede desviar una investigación entera. Aunque han pasado más de 100 años, la historia de Mary sigue resonando porque revela algo que sigue siendo cierto incluso en la actualidad. La verdad puede perderse con facilidad cuando el miedo toma el control. Si quieres seguir explorando casos reales que el tiempo intentó enterrar, historias donde las sombras siguen hablando y los silencios pesan tanto como los hechos, te invito a suscribirte al canal. Aquí desenterramos crímenes olvidados, reconstruimos vidas truncadas y devolvemos voz a quienes quedaron atrapados en las páginas incompletas de la historia.